Vamos a continuar con nuestro estudio del capítulo 3 de Segunda de Pedro. Hemos estado estudiando acá Segunda de Pedro y vemos que el apóstol Pedro prácticamente esa es una carta de despedida. Es increíble cómo las personas que son usadas por el Espíritu Santo tienen esa fuerza de no afligirse ante la realidad que viene, sino de anteponer eso al propósito que Dios tiene para con la congregación. A Pedro ya estaba enterado Pedro de que iba a perecer, pero la preocupación del apóstol Pedro no era por su muerte. Quizás si yo hubiera sido, soy tan cobarde que hubiera empezado a rogar porque no me fuera, porque siguiera viviendo. Pero sin embargo el apóstol Pedro, a pesar de que el Señor le revela que él está a punto de morir, que se tendrá que ir, él se preocupa por la grey, se preocupa por los hermanos. Y esta es una segunda carta que él escribe, estaba preocupado y él, vamos a hacer un contexto, él ha querido recordarles, él les ha enseñado los puntos que él considera básicos como para que continuaran en la tribulación que ellos estaban. Recordemos que iniciamos esta carta, este estudio de estas cartas, en donde el apóstol nos clarifica de que estaban siendo perseguidos y perseguidos a muerte. Y entonces él empezó consolándoles, bueno, con un montón de tópicos y temas. Pero ahora en el capítulo 3, la conversación cambia. Y vemos en el capítulo 3 y dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que no tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y el Salvador dado a vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron deshechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra fueron hechos, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pedro les dice primero, para hacer un contexto, yo apelo a su limpio entendimiento. Recordemos que la iglesia estaba siendo invadida por falsos maestros. Pero estos falsos maestros, ya explicamos acá que los falsos maestros están en los dos extremos. Hay unos falsos maestros que se presentan como ovejas, ¿verdad? Que se presentan puros, santísimos, que no pecan y se presentan de esta forma. En Mateo 7 tú lo puedes leer y dice que aparecen vestidos de oveja. Pero también tenemos los falsos maestros que menciona el apóstol Pedro, que estos se habían ido al libertinaje. Libertinaje que a veces son acusados los que creemos en la gracia, pero nada que ver. Entonces estos tipos estaban en el libertinaje. Entonces Pedro dice: no, estos dos colmos se presentan los falsos maestros. Entonces, ¿cómo librar a mi congregación de los falsos maestros? Hoy día, posiblemente, las iglesias no están siendo invadidas internamente, por lo menos esta, por los falsos maestros, pero sí por las redes sociales. Cuando yo miro las redes sociales, me entristezco y a veces me aflijo y a veces me preocupo y luego me consuelo pensando en que la obra es del Señor y el poder del Espíritu Santo que convence a las personas. Amén. Porque están tan invadidas de payasos de todo tipo. Basta con que usted googlee locuras en las iglesias y se va a dar gusto viendo todas las payasadas de estos tipos. Entonces, como el apóstol Pedro dijo, estos tipos ignoran conscientemente las cosas y tuercen la palabra.
Los indoctos y los neófitos van a caer en esto. Por eso es que la iglesia debe de ser preparada para no ser engañada. La única forma de no ser engañado es estudiando y escudriñando las Escrituras y pasando el filtro de todo el mensaje que tú escuches a través de las Escrituras, de cualquiera que sea. Pero si tú no estás preparado, eres un neófito, eres un indocto o eres alguien que comienza, es difícil que pudieras discernir en esto. Entonces dice él, para que tengáis memoria de las palabras, y a quienes toma como fuente el apóstol Pedro, a los profetas y a los apóstoles. Toma como fuente, no a ningún sinvergüenza. Entonces recuerden las palabras de los apóstoles y de los profetas. Esto quiere decir que en el tiempo de él apenas estaba el antiguo pacto, entonces ellos tenían los profetas para poder perfilar a cualquiera que estaba hablando para ver si estaba de acuerdo a las Escrituras. Ahora nosotros tenemos los apóstoles y los profetas, y que es el fundamento de nuestras convicciones, que están en las Escrituras. Entonces él dice, tomen en cuenta eso, y del mandamiento del Señor. No pone hombres, sino que pone del mandamiento del Señor. Sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, gente que se burla diciendo que no va a venir el Señor, que el Señor ya vino espiritualmente, que ya estamos en el milenio, que ya no esperamos nada. Otros que se burlan que no hay infierno. Y por último, el líder mundial de la Iglesia Católica diciendo que no existe infierno. ¡Wow! ¡Qué ridículo! Y seríamos conmiserables de estar en una iglesia si no existe infierno. Y entonces, ¿el pecado dónde queda? En el grupo de la iglesia envié yo en YouTube, envié el video donde él tiene una conversación y está siendo entrevistado. El Papa, lo digo con libertad, lo pueden consultar, en donde dice que no existe infierno. Hay un par de sectas que dicen que no existe infierno, parece que son los testigos de Jehová y los adventistas, que creen que no hay infierno, sino que simplemente nosotros vamos a ser quemados, ¿verdad? Y hasta ahí llegamos. Burladores, dice el apóstol Pedro, que ignoran conscientemente las cosas. Entonces él diciendo, ¿dónde está si nada ha cambiado? Ustedes dicen que Él va a venir, pero no viene, todo sigue igual y es mentira. El apóstol Pedro en este capítulo número 3 habla de tres mundos. Del mundo pasado, en donde dice que este mundo pasado recibió juicio a través del diluvio. ¿Recibió juicio Sodoma y Gomorra, hermanos? Recibió juicio. ¿Por qué? Por el sumo pecado que había. ¿Recibió juicio a través del agua por el diluvio cuando Noé y solo se salvaron 7 personas? Sí. Entonces las cosas no siguen igual. ¿Cuánto vivía la gente cuando era el tiempo de Noé? 700, 800 años. ¿Cuánto vivieron después de Noé? 70, 80 años, a lo más robusto. Entonces las cosas cambiaron. Pero estos ignoraban, decían, no ha pasado nada. ¿Cómo que no ha pasado nada? Y acerca del diluvio, no solo las escrituras, sino que otras investigaciones científicas y otras civilizaciones hablan de una catástrofe mundial anegado por agua a la tierra. Y hay evidencias en los volcanes, en los cerros, en las alturas, donde no hay mar, encuentran crustáceos y encuentran toda cuestión de evidencia de como que estuvieron bajo el agua. Pero ellos lo ignoran conscientemente, no quieren saber, pero ellos saben que sí ha cambiado. Entonces ya se recibe, hay un mundo pasado que fue enjuiciado, y fue enjuiciado por agua. Ahora el apóstol Pedro va a hablar del segundo mundo, que es el mundo presente. Y hemos llegado al verso número 6. En el verso número 5 dice, ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, está hablando del mundo pasado, que en el tiempo fueron hechos por la palabra,
Pedro creía en el Génesis y en la creación, que por la palabra de Dios fue hecho el mundo. Entonces Pedro trata de establecerle en primer lugar a la congregación y en primer lugar a los hermanos para consolarles que Dios no miente y que su palabra es poderosa y que por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra y que por su palabra fueron anegados en el diluvio, juzgado ese mundo antiguo. Entonces tenemos un mundo antiguo y Pedro está poniendo las bases de ese mundo antiguo. Y Pedro está diciendo que las fuentes para él son los profetas y los apóstoles. Entonces está dándole verificación y consuelo a los que están siendo perseguidos y a nosotros que nos siguen mintiendo, diciendo, ustedes tienen una esperanza falsa. Ese Cristo nunca va a venir. Ustedes están creyendo en pajaritos preñados. Pero Pedro dice, no, la palabra de Dios es firme y por su palabra, así como fueron hechos los cielos y la tierra, también fueron anegados por el diluvio por su palabra. Y esto está hablando del mundo antiguo en el verso número 5. Y en la parte B dice, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. En el Génesis leemos que el Señor hizo brotar la tierra de las aguas. Y así mismo la volvió a dejar en el diluvio. No recuerdo cuántos metros después del monte más alto estaba negado de agua, dice el Señor. A modo de que no hubo ninguno que nadando para el volcán para ver si podía ajustar para que no se ahogara. Se ahogaron todos. Entonces, estos falsos enseñadores, falsos maestros, estaban diciendo que eso era falso. Pero Pedro les está dando la evidencia basándose en los profetas y en los apóstoles y les da la evidencia que en el mundo antiguo por su palabra fue juzgado Sodoma y Gomorra y que fue juzgado la gente del tiempo de Noé. ¿Cómo le refutan eso? Si había evidencia de eso, y todos conocían eso, y nosotros conocemos eso, entonces eso ratifica que era verídico el juicio del Señor. Ahora le dice, estamos en el segundo mundo, porque hay uno tercero. Estamos en el segundo. Verso 6. Por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y hasta aquí termina ese mundo primero. El mundo, dice en el verso 6, por lo cual el mundo de ese entonces pereció. Ese mundo, ahí quedó. Ahí quedó ese mundo. Y lo iniciaron 7 personas. ¿Recuerdan? Entonces, ¿cómo dicen que no había pasado nada? ¿Cómo se atreven a decir que todo estaba igual? Y todo el mundo del tiempo de Noé hacia atrás vivía 700, 800 años. ¿Recuerdan cuántos vivían? Y posterior, después de Noé, ya no vivimos 700 años. A dura pena vivimos 70, 80. 70 arrastrando los pies, hermano. 80 los que son de buena raza. Ya no. Algunos pierden la vista, pierden la movilidad, algunos pierden hasta el sentido, hermano. Y fulano ya murió, y vos quién sos, y nos perdemos. Entonces no sigue igual. Pero ellos dicen que ignoraban conscientemente esto. Como los que ahora se burlan del Señor y no quieren aceptar el juicio, se burlan conscientemente. Pero dice Pedro, la palabra de Dios, así como creó el mundo y como lo anegó, esa misma palabra firme, está para cumplirse lo que Él ha dicho. Entonces empieza a tratar el tema de esa venida de la cual se burlaban ellos. Verso 7, e iniciamos la enseñanza de hoy. Verso 7. Pero los cielos y la tierra que existe hoy, ¿en qué mundo vamos ahora? En el mundo de ahora. Ya dejamos el mundo antiguo que Él les dio como evidencia lo que había sucedido. Y les dio como evidencia las cosas que habían cambiado. Y les dio como evidencia que la palabra de Dios es firme. Ahora en el verso 7, el apóstol Pedro le dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora... Es decir, yo no sé si tú estás consciente, hermano, que durante el diluvio se murieron todos. Todos, hermanos.
e iniciaron una nueva vida. Entonces ya hubo un juicio del Señor. Y yo podríamos decir, si tú quieres 2 juicios, porque fue juzgado Sodoma y Gomorra, sí, pero fue juzgado también la gente en el tiempo de Noé, sí. Entonces, ¿por qué el Señor los enjuició? Porque la maldad del hombre era tal que llegó, dice acá el Señor, demasiado. Entonces, cada vez que el hombre se ensoberbece, cada vez que el hombre se pierde, se corrompe de una manera terrible, Dios hace un juicio. Y ahora estamos en el segundo mundo. Y obvio, por la palabra del Señor, Pedro dice, habrá un juicio. Vamos a aprender tanto aquí, hermanos, para que tú no seas engañado. Y dice, pero los cielos y la tierra que ahora tú ves, están reservados por la misma palabra. Si el Señor dice que viene porque va a ser cielos nuevos y tierra nueva, es porque viene. Por esa misma palabra que les he dado evidencia que en el mundo antiguo ya fueron juzgados, ya era un hecho. Y si eso sucedió, es obvio que por esa misma palabra estoy profetizando, y Pedro está usando escatología, está usando profecía para decirles en el futuro lo que va a ocurrir. ¿Cómo es que Pedro, siendo un pescador común y corriente, sin haber estudiado en ninguna universidad, tenga la capacidad de percibir cómo será en el mundo futuro destruido y cómo vive ese mundo? ¿Cómo tuvo esa capacidad? Pero no solo de eso, ya te vas a sorprender lo que Pedro revela por el conocimiento de Dios. Esto que tú ves ahora, después de ese juicio, dice en el verso 7, guardado para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. Entonces Pedro les lanza una profecía. Esto que tú ves ahora, esto que tú ves después del diluvio, están reservados por esa misma palabra. El sistema del mundo presente está reservado para el juicio futuro que vendrá por la palabra de Dios, al igual que vinieron la creación y el diluvio. Dios también pronuncia su existencia una vez más, que el orden presente será destruido de nuevo, guardado para el fuego, dice Pedro. ¿Quién le dijo a Pedro que el mundo va a ser juzgado por fuego? En primer lugar, Pedro, ya dijimos que toma la fuente de los profetas, ¿recuerdan? Él tenía como base los profetas. Entonces dice, Dios puso un arco iris en el cielo para indicar que nunca destruiría otra vez el mundo por medio del agua. Pedro empieza a mencionar lo que Dios va a hacer. ¿Y por qué Pedro sostiene firmemente que el mundo va a ser destruido por fuego? Bueno, veamos en Génesis 9:3. Génesis 9:13. Génesis 9:13. Obvio que Pedro tenía acceso a los profetas y a la Torá. Génesis 9:13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra, que no volvería a enjuiciarla por agua. Palabra de Dios, hermano. Palabra de Dios. Entonces, hermano, algunos andaban una teoría que Centroamérica, uniendo Suramérica y Norteamérica, esa bajita que tú ves, la altura en el canal de Panamá, del Atlántico al Pacífico, es tan mínima que considera que con un temblor Centroamérica desaparecería y el agua lo anegaría todo. Pero yo digo que no, porque el Señor dice que no va a volver a destruir el mundo anegado por agua. Entonces Pedro tenía firme eso. En el futuro Dios destruirá los cielos y la tierra por medio de fuego, dice Pedro.
Isaías 66:15. Acompáñenme a Isaías 66:15. Dijimos que Pedro tiene acceso a la Torá y a los profetas y a la ley. En Isaías 66:15, mira lo que dice en Isaías 66:15. Porque he aquí que Yahvé vendrá ¿con qué? Con fuego. Y sus carros, hermano, Dios tiene carros. Voy a soltarte algo. No quiero desviarte del tema. Creo que eso no lo puse, lo voy a mandar a la iglesia. Están apareciendo muchos platillos voladores. Están apareciendo muchos carros en el cielo y lo están filmando, lo están grabando. La gente se sorprende, pero la iglesia no debe ser sorprendida. Y tú dices, hermano, ¿y a qué se refieren esos carros? Son carros de fuego. ¿Qué se llevó a Elías? Un torbellino, un carro de fuego. La tercera parte de los ángeles que bajó del cielo, ¿sabe qué hicieron? Se robaron los carros del Señor. Pero ese no es el tema de ahora. Sin embargo, se los voy a subir, pero lo pueden googlear y lo pueden buscar en YouTube y busquen a Darío Sanas y buscan profecía ese y lo van a encontrar. Y con todas sus citas, en donde dice que los ángeles le trajeron los carros de Dios. Entonces a veces, hermanos, no nos enseñan la Biblia como debe de ser y nos engañan. Pero Dios tiene carros de fuego. Y lo hemos visto, pero a veces no tenemos ni idea de lo que estamos diciendo. Pero sigamos viendo las bases que tiene Pedro para decir eso. Miqueas 1:4. Usemos la Biblia, hermano, para que no te engañen. Desempólvala, y si las páginas están pegadas, hágale, hermano. Miqueas 1:4. Mira, antes de que quiero llevarte lo que es la profecía bíblica y después te voy a llevar lo que la ciencia dice. Pero ahorita quiero que pongas mucha atención cómo es que Pedro tenía suficientes bases en los profetas y en la palabra de Dios para saber que el mundo iba a ser quemado. Miqueas 1:4 dice, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hicieron como la casa se hicieron como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por el precipicio. Hermano, yo no he visto quemarse un cerro, yo no he visto deshacerse un cerro. Déjame, aguanta, solo te estoy dando las profecías que Pedro tenía. Y vemos que todas van diciendo que la tierra va a ser quemada, que la tierra va a ser fundida. Pero a veces, hermanos, en nuestra ignorancia o por no tener una investigación nosotros, no sabemos la capacidad del fuego. No tenemos ni idea. Por ejemplo, si yo le digo que hay fuego que cuando les echan agua prenden más en vez de apagarse, usted no me creería. Pero si estudiara la ciencia se da cuenta que sí. Por eso los bomberos no ocupan agua, sino que ciertos materiales específicos para apagar ese fuego. El agua apaga el fuego. Pues sí, en su ignorancia, hermano. En la época troglodita. Pero ya en la época moderna, cuando sabemos de química, y vamos a hablar un poco de eso, porque Pedro hasta eso habla, hermano, hoy vas a salir, si eres curioso, investigando un montón de cosas. Entonces estamos viendo que puede derretirse la tierra, pueden derretirse los elementos, podrán hacerlo. Malaquías 4:1. Vayamos a Malaquías 4:1. Malaquías 4:1. Malaquías 4:1. Lo que está fuera de práctica, pónganle ahí. Malaquías 4:1. Sí está en la Biblia. Es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahvé de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Gloria a Dios. ¿Está entendiendo, hermanos, lo que Pedro estaba tratando de decirle? Hermanos, alégrense, porque estos pícaros, estos sinvergüenzas van a ser achicharrados
Hoy están mintiendo y lo están preocupando a ustedes, pero no sean engañados. Dios por su palabra la va a cumplir, y aunque ellos digan que Él no viene, Cristo viene, amén, viene por nosotros, amén, pero ya va a hablar algo acerca del tiempo Él, pero por el momento les está aclarando que serán fulminados. El universo presente, los cielos están llenos de estrellas, cometas y asteroides. El núcleo terrestre también está lleno de un lago que se llama magma. Los que fuimos a la escuela sabemos lo que es el magma, hermanos. Hay un lago de fuego a 16 kilómetros. 16 kilómetros hacia el centro de la Tierra hay un lago de fuego. Algunos decían que ese es el infierno y se llama magma. Y yo me puse a pensar, y sabe, el magma está a 6.800 grados. Wow. Y tú dices, hermanos, ¿y cuánto es 6.800 grados? Para que tengas idea, el fuego que nosotros usamos para la cocina o para prender o para hacer apenas tiene 600 grados. 600 grados es de fuego. Y métete la mano o siéntate en ese fuego a ver qué sientes. Ahora te digo, el magma está no a 600 grados, sino que está a 6.800 grados. ¡Wow! Todo esto lo puedes investigar en el tiempo. ¿Y Pedro cómo sabía eso? Pedro apenas miraba el fuego que prendía para asar los pescados. Como un pescador ignorante tenía la capacidad de saber los grados centígrados o la capacidad de un fuego que pudiera quemar un cerro, derretir las cosas, el cemento, la roca, las piedras, derretir todo eso. ¿Cómo podía tener este conocimiento si apenas conocía el fuego para asar sus pescados? Pero le estaba siendo revelado. Y todos estos tipos arrogantes, universitarios, en ese tiempo, no tenían idea de lo que Pedro les estaba diciendo y posiblemente dijeron, este es tonto, ¿cómo podrá haber un fuego que va a quemar una piedra? Increíble, increíble. ¿Tenía conocimiento acaso del magma Pedro? Cuando estudiamos en la escuela, y los geólogos, y estos tipos, que son gente preparada, se empiezan a enterar, pero ya aquí en la Biblia hablaba de ese lago de fuego, del magma. Así que si no crees en el infierno, investigando, para que te vayas dando cuenta. 6.800 grados. Y para que lo compare, el fuego normal, 600 grados. Para que lo compare. Bueno, no sé si tengas una idea de lo que es el sol y lo que es el núcleo del sol. Y Pedro no sé si tenía acceso a esa información. A mí me tocó investigar. No sé Pedro qué tenía para investigar. El Espíritu Santo, amén. El Espíritu Santo revelándole las cosas. ¿Verdad? Revelándole las cosas. Y entonces Pedro le dice en ese verso, el día del juicio de los hombres impíos, la tierra aguarda el día del juicio y destrucción de los hombres impíos. Los piadosos no estarán presentes en la tierra. En las enseñanzas anteriores, el hermano amigo, el hermano pastor, predicamos acerca de los periodos de cómo va a ser. Pero Pedro se está enfocando en la segunda venida del Señor al final. Pedro se está enfocando después de los 1000 años. Pedro se está enfocando cuando van a haber cielo y tierra nueva. Pedro se está enfocando ahí. Pero la pregunta de muchos científicos y de muchas personas que están estudiando dicen, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? Pero en el verso 7 Pedro le está diciendo, por su misma palabra, guardaos para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué va a pasar con los hombres impíos? ¿Qué va a pasar con los hombres impíos? Hundidos, gloria a Dios. Por eso predicamos el Evangelio, que Cristo es el Hijo de Dios, que por amor a la humanidad vino a morir en la cruz
y que ese sacrificio de la cruz de Él nos limpia de todo pecado. Amén. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como las Escrituras lo dicen, y ahora está a la diestra de Dios Padre. Amén. Cuando yo tengo la convicción que no me salvo por mis obras, sino por la obra redentora que Cristo hizo en la cruz, alcanzo salvación. Amén. Y no me convierto en impío y espero la venida del Señor con gloria. Sea que venga hoy o muera antes de que Él venga, ya hablaremos del tiempo. Yo estoy feliz porque alcancé salvación. Amén. Por gracia, porque somos cochinos pecadores, somos hipócritas. Ninguno de nosotros es limpio, todos pecamos, no hay justo ni aún uno. Y cualquiera dice que no ha pecado, 1 Juan 1:9, hace a Dios mentiroso y la verdad no está en Él. Nunca creamos en alguien un varón santo. Vengo con 40 días de ayuno, ayunan más que el Señor. Y andan vestiduras blancas, no me toque varón. Que ando ungido, hecho ayuno y vigilias. El yo. Gracias, Señor, que no soy como ese pecador. Yo diezmo, yo oro, ¿recuerdan? Y que digo al Señor, ¿quién salió perdonado? Que ya saben, mira, seguro que no. Porque la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie, ninguna iglesia, ningún pastor, ningún líder puede gloriarse de su santidad. Solo el Señor, amén. Somos pecadores, redimidos por su sangre. Pero estamos llamados a ser santos, amén. Estamos llamados a ser santos. Tampoco vamos a ser como los falsos maestros aquí enseñando libertinaje, para nada, hermanos. Estamos llamados a ser santos. Pero Dios no nos engaña. Dice que estamos llamados a crecer a la estatura de un varón santo y perfecto, estamos llamados. Pero Él dice que comenzó la buena obra en nosotros. ¿Quién la va a terminar? Él. Yo no puedo, y solo comienza, nunca terminará, porque en este cuerpo jamás podré ser santo moralmente, jamás, porque siempre habrá pecado en mí, pero no pecado que me condena. El creyente ya no vive en el pecado. El creyente peca sí, pero no vive en el pecado. El creyente confiesa el pecado. 1 Juan 1:9, 10, 11. Confesamos nuestro pecado, no queremos vivir en el pecado, pero nuestra naturaleza pecaminosa nos impulsa, pero el Espíritu Santo nos controla y permite que vivamos esa vida. Entonces Pedro está diciendo aquí a ellos en el verso 7 que van a ser destruidos. Verso 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, y aquí vamos con el tiempo. No ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El tiempo es distinto para el Señor que para mí. El tiempo para nosotros corre cronos, pero el tiempo para Dios es kairos. El tiempo para Pedro, un pescador ignorante, está dando una lección de tiempo. ¿Saben qué? El tiempo de Dios es kairos. El tiempo del hombre es cronos. Entonces son diferentes, porque Dios es infinito y mi mente es finita. ¿Cómo enseñarle a ser infinito que yo soy infinito si no tiene la capacidad de entenderlo? Pedro, obvio que inspirado por el Espíritu Santo, le está diciendo, ¿sabe qué? ¿Ustedes creen que Dios tarda su venida? ¿Creen que Dios no viene? Y Pedro dice, pobrecitos, están midiendo en su tiempo, y su tiempo es cronos. Y Pedro, descabelladamente, o como tú lo quieras ver, para que lo podamos entender, porque tiene que de ser forma comprensible, le dice, para el Señor un año, para el Señor 1000 años es como un... Okay. Y yo sí pienso que la venida del Señor está cerca. Calculo unos 1200 años aproximadamente, pero esa es mi opinión. ¿Y por qué yo tengo esa opinión? Porque el 7 es el número perfecto de Dios. Y de acuerdo a eso que dice Pedro, no me creas, esto solo te lo digo, imagínatelo tú. Ahorita estamos en el 2023, ese no es el tiempo. La fecha en Israel, hoy en Israel es 25 del mes Nisan del año 5783.
¿Cuántos días han pasado para este pueblo? 5. Está a punto de terminar el día 6, porque 5.783. Entonces, ¿cuánto falta para 7 días? 1.000 y algo. De acuerdo al tiempo de Israel. Tú puedes googlear. Ahora ellos están en el mes Nisan 25 del año 5.783. Cada vez que ocurre el 7, algo pasa, ¿no? Entonces, en este caso, la maldad está llegando. Ponle 1000 años de aquí para allá, ¿cómo estará la maldad? Ya la viste cómo está ahorita. Ahora ponle 1000 años. Ahora, cuando la venida del Señor está cerca, dice Pedro, óiganme, ustedes arrogantes, si la venida del Señor falta un día y medio. ¿Y cuánto es un día y medio? 1000 y tanto, ¿no? O sea que para el Señor, dice, pero el Señor se ha tardado. Bueno, si el Señor supongamos que hizo este mundo y dice, bueno, imagínese un mundo que duró una semana para el Señor. O sea, 7000 años. ¿Cuántos años cree que llevamos en existencia? Si la historia, ellos han inventado miles de millones de años, pero el Señor realmente, la civilización, ¿cuándo comenzó? Y apenas estamos en el año 2023, ahorita. ¿Para quiénes? Para los impíos. Pero para Israel estamos en el año 5000, de acuerdo a la generación de su pueblo. Entonces, ¿cuántos días habrán pasado conforme al tiempo de Pedro? Según dice, como un ejemplo de expresión, 5 días. Un mundo que dure 7 días es poco, pero para nosotros 7000 años es toda una vida. Bueno, no una vida, miles de vidas en ese tiempo. Entonces, en Israel ese es el tiempo, y ese es el tiempo que nosotros debemos de seguir. Entonces, pero ¿cuánto tiempo estaba diciendo acá Pedro de esto? Y les dice, no es que el Señor está tardando. ¿A quién le dio fecha de venida? ¿A quién le dio fecha el Señor? A nadie. ¿Y por qué dicen que se tarda? Si Él tiene su propio tiempo, el Kairos, no el crono. Por lo tanto, el hombre se desespera porque su vida es un suspiro. ¿Cuánto es la vida de un hombre? 60, 70, 80. Un suspiro. Es un suspiro, ¿no? Imagínate, no dura ni un día para el Señor, porque un día son 1000 años. ¿A dónde habrá un hombre que dure 1000 años? Entonces, es un suspiro. Y ese gusano inmundo le está diciendo, ¿por qué te tardas? Y solo es un suspiro, no dura ni siquiera un día, no sé cuánto será en el tiempo del Señor, 1 hora, 1 segundo. Papá, si un segundo duraste, te morí. 80 años. Ve lo que el Señor dice. No están viendo la palabra de Dios conforme al tiempo de Dios, sino conforme al tiempo de ellos, egoístamente. Creen que el mundo gira alrededor de ellos y gira alrededor del Señor. Amén. Entonces Pedro, un pescador usado por el Espíritu Santo, les está dando una gran lección. Ahora les explica cómo la tierra va a ser terminada y les explica cómo funciona el tiempo para Dios. Grandes lecciones. Grandes lecciones. Verso 9. Verso 9. El Señor no retarda su promesa. Hay unos pastores que predican, el Señor está tardando la venida porque quiere que todos se salven. ¡No sea mentiroso! No sea mentiroso. Mire lo que dice allí, verso 9. ¿Qué dice el verso 9? El Señor no... ¿De dónde está sacando que retarda? Hay pastores que hablan, el Señor quiere que todos se salven y por eso retarda. No sea mentiroso, lea bien. Lea bien. El Señor no está tardando nada. El Señor tiene su palabra y se cumple. Y Él sabe cuándo viene y ni un minuto más y ni un minuto menos. Él lo tiene claro. ¿De dónde saca que se tarda? Porque el gusano dice que vive un segundo. Le dice, te estás tardando. Ya dijimos que el Kairos no es el Cronos. Entonces, mire lo que dice Pedro. El Señor no retarda su promesa, según algunos. ¿Quiénes son esos algunos? Los falsos maestros que estaban hablando que ya no vino, que eso es mentira, que el tiempo ya pasó, que Él debió haber venido. Eso es lo que está diciendo. Entonces le dice, no, eso no funciona de esa manera. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Ok, una sentencia muy delicada. Si me va siguiendo y está realmente estudiando la palabra, mire esta sentencia: no queriendo que ninguno
que ninguno perezca. Y mira acá. Verso 3, volvamos al verso 3. Sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores, andando según su concupiscencia, en verso 4, diciendo, parte B, por verso 4, porque el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen desde el principio. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene por agua y por el verso 7. Aquí está, verso 7, parte última, verso 7, dice, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición. ¿Quiénes están guardados para el día del juicio y la perdición? ¿Quiénes? ¿Quiénes están guardados? Quiero contrastar el verso 7, miren el verso 7 con el verso 9, porque, para que comprendamos la Biblia. En el verso 7 está diciendo que estos tipos, los falsos maestros, están guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahora comparemos el verso 9. Y dice, sino que es paciente para nosotros, no queriendo que ninguno... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ninguno perezca, pero sí van a perecer. Entonces este ninguno, ¿a quién se refiere? Ese ninguno se está refiriendo a los hijos del Señor, a los que van a creer, porque aquellos ya tienen el juicio encima. Y en el verso 7 ven que les dicen, estos impíos están para ser quemados. Pero en el verso 9 dice, no quiero que ninguno perezca. ¿Pero de quién? De los que van a alcanzar salvación, de los que van a creer en el sacrificio de Cristo en la cruz, de los que van a creer al Evangelio. Es a eso que les apunta el Señor. Él quisiera que todos se salvaran, pero aquellos sinvergüenzas, conscientemente, dicen, y con ganas de ellos, dicen que ignoran las evidencias. Y para ellos ya está destinado el juicio. Y allí lo dice en el verso 7. Pero en el verso 9, el Señor está preocupado ya no por estos sinvergüenzas, sino que el Señor está preocupado por su pueblo. Y entonces si tú lo lees y dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. ¿Y quién procederá al arrepentimiento? Los que creen al Evangelio. Gloria a Dios. Y es por eso que se evangeliza, es por eso que predicamos, es por eso que tú que nos estás viendo por las redes, tú que nos estás viendo por YouTube, por Facebook, te estamos diciendo, el Señor salva. Y si tú crees al Evangelio, que Él, con su sacrificio, perdonó todos tus pecados, alcanzas salvación. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios está diciendo. Entonces Pedro está hablándole, no claudiquen, hermanos, que toda su palabra se cumplirá y el tiempo será en el tiempo que Dios diga, y Él viene y esta tierra va a ser quemada. ¡Wow! Pero cuánto conocimiento. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¡Wow! Algunos pastores predican, y qué terrible, falsos maestros. El Señor es mañoso, ¿acaso? Y empiezan a decir cosas. No, Señor. Lo que Pedro está intentando decir aquí es que la venida va a ser sorpresiva. Va a ser sorpresiva. Pero ¿para quiénes va a ser sorpresiva? Para los impíos, pero no para la iglesia del Señor, porque aguardamos su venida. Aguardamos su venida. Anhelamos la venida del Señor. Amén. Queremos que Él venga por su iglesia. Nosotros queremos estar con Él. Para nosotros no es sorpresa. Gloria a Dios cuando venga. Si hay fuego y hay una trompeta y truena, hermano, gloria a Dios, aleluya. Nosotros estamos preparados, amén. Amén. Pero va a agarrar por sorpresa a quiénes? A los impíos. Va a agarrar por sorpresa. Entonces dice que por eso vendrá como ladrón en la noche. El cual los cielos pasarán con gran estruendo. En esto tienen problemas muchos. Los cielos pasarán con gran estruendo. Hermano, las estrellas, los planetas, los cometas, los asteroides, todo esto será destruido por el Señor. Alguien dice, ¿y cómo es posible? ¿Y cómo es posible? Y Él no lo hizo, pues. ¿Y cómo es posible que los impíos sean tan ingenuos
de no creer en la palabra del Señor, pero sí creer en la teoría del Big Bang. ¿Saben lo que es eso, hermano? Esos impíos creen que de la nada, así de repente, ¡pum! ¡Bim! ¡Bam! Hubo una explosión. Así de repente. Y de esa explosión, hermano, pasaron miles de millones de años y las chimbombas se juntaron, se hicieron planetas, hicieron tan exactos, hermano, que se hizo todo el universo y las estrellas y circulan a una exactitud que la Tierra gira 24 horas en su propio eje, y que si una hora se tardara hay una destrucción horrible, y tenemos desde su existencia que sigue usando ese mismo tiempo, más el tiempo de la traslación 375 un cuarto, y que es lo mismo durante todos los años. Si hubiera sido casualidad, como un trompo ya se hubiera acabado la cuerda. Pero lo creen, pero no creen que el Señor vaya a destruir el universo porque Él lo hizo, pero sí creen que una bomba de la nada, una tiquitrata. Y Pedro les está dando una gran lección y dice: los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Esto es lo imposible de creer. Los elementos ardiendo, ¡wow! Eso es lo que les espera a los impíos, pero no a la iglesia del Señor. Amén. No a la iglesia del Señor. Esto les espera a los impíos. Y cuando decimos que los elementos estarán ardiendo, usted no puede creer. Cuando yo estudié en la universidad me enseñaron que la materia no se crea ni se destruye, que solo se transforma. Pero eso ya pasó y las escrituras estaban más avanzadas que los científicos. Y ahora me entero porque yo seguí creyendo en ese concepto de la materia, que no se crea ni se destruye. Y lo creo. Pero cuando ahora leo a Pedro y me pongo a investigar, hermano, eso desapareció. Y desapareció con el invento de la bomba H de Estados Unidos y de Rusia. Se llama la bomba de hidrógeno. ¡Wow! Hermano, me puse a investigar y me pongo a pensar, porque yo sé que ustedes son incrédulos también. Y me puse a pensar que usted no puede creer que la materia se destruya. Porque la gente creyó que el átomo era la partícula más pequeña de la materia, pero luego descubrieron que no era el átomo, porque el átomo está formado por protones, electrones y neutrones. Y ahora por dentrito, que es más pequeño que eso. Ahora, ¿cómo desintegrar o fusionar un átomo? Fácil, con la bomba de hidrógeno. Rusia acaba de crear una bomba que le llama Satán. Y es capaz, hermano, la bomba atómica que fue lanzada en Hiroshima y Nagasaki, queda de payaso con la bomba de hidrógeno. La bomba de hidrógeno es 3.300 veces más destructiva que la bomba atómica que tiraron en Hiroshima. En el núcleo donde cae la bomba H es capaz de destruir 40 kilómetros. En esos 40 kilómetros donde cae la bomba, todos los elementos, Pedro, ¿y vos que fuiste a la escuela? ¿Por qué está formado la materia? Jóvenes estudiantes universitarios, ¿por qué está formado la materia? Por 118 elementos, la tabla periódica. ¿Conocen la tabla periódica? Hidrógeno, helio, litio, oxígeno, ¿sí? Carbono. Hermanos, si no lo saben, están aprendiendo ahora. 118 elementos. Yo estoy compuesto de 118 elementos de la tabla periódica. Mi cuerpo los tiene. Por eso el Señor dice que de la tierra eres y a la tierra voy. Cuando yo no entendía eso, ahora me doy cuenta, estudiando, que mi cuerpo está formado por los 118 elementos que la materia está formado. Entonces por eso es que el cuerpo es de la tierra. Y aquí decía, y como el Señor hizo barro, hizo un lodo y me hizo a mí. Parece increíble. Pero más increíble es cuando la ciencia descubrió que yo tengo los 118 elementos que tiene la Tierra. 118. ¿Y Pedro cómo sabía eso? Si la tabla periódica fue descubierta después. Y dice, y los elementos de la materia serán desechos. Y desechos es lo que hace la bomba H, la bomba de hidrógeno. Causa una fusión terrible que derrite. Acabamos de leer que dice que los cerros se van a derretir. ¿Amén? ¿De dónde sacaron ese concepto? Y si no me crees, pues que salga, googlea bomba de hidrógeno e investiga.
Y te darás cuenta que han creado algo que es capaz de destruir la materia, cosa que nos enseñaron que no se podía destruir. Y podríamos decir la Biblia está equivocada. Ahora la comprobamos, porque sí se puede destruir la materia con esa función. Esa bomba de hidrógeno actúa de tal manera, hermano, que dentro de esa bomba hay bomba atómica, porque la bomba atómica calienta los átomos si no funciona. Entonces es una bomba sobre bomba. Qué inteligente el hombre, ¿verdad? Y si el hombre es capaz de destruir 40 kilómetros y no dejar nada y desintegrar la materia, ¿cuánto será el poder de Dios? Solo te estoy dando un pelo para que tengas una idea. Y Pedro les estaba diciendo: consolados, hermanos, nuestro Dios es poderoso y su palabra se cumple, y los profetas han dicho esa palabra, y así como fue en el mundo antiguo, será en este mundo presente y será en el futuro que les voy a describir, porque Pedro va a describir el mundo futuro también. Gloria a Dios. ¿No te alegras, hermano, de que no somos burlados y que la misma ciencia declara el poder de Dios? Aleluya. Y dice aquí: para el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos de la tabla periódica, 118, ardiendo, serán ¿qué? Desechos, y la tierra y las obras. Óigame, Pedro te describe de tal manera que dice: y la tierra y las obras, es decir, lo que está encima, toda la infraestructura de edificios, casas, todo eso, y agua, todo eso, dice, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Gloria a Dios. Qué Dios más poderoso tenemos, hermano. Y termino diciendo en el verso 11 lo que dice Pedro: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, hermanitos, cristianitos, si esto es terrible y va a pasar, dice Pedro en el verso 11, ¿cómo debemos nosotros y vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Respetan a Dios, hermano? ¿Respetan al Todopoderoso? Si que es capaz por su palabra de destruir, ¿cómo debemos de andar cada uno de nosotros? Qué lindo, Pedro, como aterriza aquí. Si les he contado todo esto, que mi Dios es capaz de asediar, ¿cómo debemos de andar? Respetando su nombre. ¿Cómo debemos de andar en el hogar? ¿Cómo debemos de andar en donde sea que tú andes? Pedro le da una gran evidencia y un suficiente motivo para que ande de forma santa, y así andaremos los hermanos. Hay hermanos que no tocan usted tantito. Hay hermanos que no chispeteamos con eso. Pero Pedro dice: respeten al Señor, que es todopoderoso. Esos sabandijas van a ser quemados. Los falsos maestros, cómo se burlan en los altares, cómo se burlan del Señor, se burlan de las congregaciones. Y un día van a ser enjuiciados. Y ustedes que saben cómo es poderoso el Señor y todas estas cosas maravillosas que van a venir y de las cuales el Señor nos va a librar, porque no estamos hechos para ira. Entonces dice Pedro: ¿cómo deberíamos de andar para Él? Gloria a Dios. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Maravillosas profecías.